En este vídeo se analizan varios conceptos fundamentales relacionados con las estrategias de respaldo dentro de la arquitectura de seguridad. En particular, copias de seguridad locales y externas, frecuencia, encriptación, snapshots, recuperación, replicación y journaling. Estos mecanismos permiten proteger la información, garantizar la continuidad operativa y asegurar que una organización pueda recuperarse ante incidentes, fallos o ataques. Los respaldos on-site y off-site representan dos enfoques complementarios dentro de una estrategia de resiliencia. Los respaldos on-site se almacenan físicamente en el mismo edificio o centro de datos. Permiten una recuperación rápida y son ideales para fallos menores o restauraciones frecuentes. Sin embargo, son vulnerables a desastres locales como incendios, inundaciones, robos o ataques de ransomware. Los respaldos off-site se almacenan en una ubicación remota o en la nube. Protegen contra desastres físicos y ataques que afecten al entorno primario. Aunque suelen tener mayor latencia de recuperación, ofrecen una resiliencia significativamente superior. Una estrategia robusta combina ambos enfoques, on-site para velocidad y off-site para protección ante desastres. La frecuencia de los respaldos determina cada cuánto se realiza una copia y está directamente vinculado al RPO, el Recovery Point Objective, que define la cantidad máxima de datos que una organización puede permitirse perder. La frecuencia depende del tipo de respaldo, ya que cada modalidad tiene impactos distintos en tiempo, almacenamiento y ventanas de mantenimiento. Los full backups copian todos los datos, son más lentos y los que más almacenamiento requieren. Constituyen la base de cualquier estrategia de respaldo y suele realizarse semanal o mensualmente. Los incremental backups copian únicamente los cambios desde el último respaldo incremental. Son rápidos y eficientes, permiten frecuencias muy altas y requieren para su restauración la cadena completa, el respaldo completo más todos los incrementales. Los differential backups copian los cambios desde el último respaldo completo. Son más rápidos que un full backup, pero más pesados que un incremental. Su restauración requiere solo dos elementos, el respaldo completo y el diferencial más reciente. La frecuencia debe basarse en la criticidad de los datos, la pérdida aceptable, los requisitos regulatorios, la capacidad de almacenamiento y las ventanas de mantenimiento disponibles. Una frecuencia adecuada reduce la pérdida potencial de datos y mejora la capacidad de recuperación. Encryption es el proceso de transformar los datos en un formato ilegible para proteger su confidencialidad. La encriptación de respaldos es esencial porque preserva la confidencialidad y la integridad de los datos almacenados, garantizando que los mecanismos de resiliencia y recuperación sigan siendo efectivos, incluso si los medios de respaldo se pierden, son robados o se accede a ellos durante una incidencia de seguridad. La encriptación de copias de seguridad es fundamental para proteger la información, especialmente cuando se almacena off-site o en la nube. Un respaldo sin cifrar constituye un activo extremadamente vulnerable. El cifrado debe aplicarse en reposo y en tránsito, es decir, en todos los medios donde se almacenan los datos y durante su transmisión cuando se envían a un centro de almacenamiento en la nube. Las mejores prácticas incluyen el uso de algoritmos robustos como AES 256, SHA-20 o Twofish, una gestión segura de claves y el almacenamiento de las claves separado del medio de respaldo. Un snapshot es una captura puntual del estado de un sistema, volumen, máquina virtual o base de datos. Los snapshots desempeñan un papel importante en la resiliencia y la recuperación dentro de la arquitectura de seguridad porque proporcionan capacidades de retroceso rápido que minimizan el tiempo de inactividad y reducen el impacto operativo durante incidentes, operaciones de mantenimiento o errores de configuración.
aunque no sustituyen a los respaldos, mejoran significativamente la capacidad de la organización para restaurar servicios con rapidez y mantener la continuidad. Los snapshots no copian todos los datos. Utilizan técnicas de copy and write para registrar únicamente los bloques que cambian después de su creación. Este diseño permite una creación extremadamente rápida, un consumo inicial mínimo de almacenamiento y la capacidad de revertir un sistema a un estado previo en cuestión de segundos. Son especialmente eficaces para protección previa a parches o actualizaciones, cambios de configuración y restauraciones rápidas en entornos virtualizados o en la nube. Los snapshots se utilizan ampliamente en máquinas virtuales, sistemas SAN, NAS y plataformas cloud. Sin embargo, a pesar de su velocidad y conveniencia, los snapshots no protegen contra fallos de almacenamiento, corrupción, desastres a gran escala o pérdida del sistema subyacente. Por ello, complementan, pero nunca reemplazan una estrategia de respaldo integral. Recovery es el proceso mediante el cual una organización restaura datos, sistemas o servicios utilizando un respaldo previamente generado. La recuperación desempeña un papel central en la resiliencia y en la recuperación dentro de la arquitectura de seguridad, porque determina si una organización puede restablecer sus operaciones dentro de los plazos aceptables tras un incidente. Una recuperación efectiva minimiza el tiempo de inactividad, preserva la continuidad del negocio y valida el valor práctico de toda la estrategia de respaldo. Los aspectos claves de la recuperación incluyen Recovery Time Objective, que define cuánto tiempo se requiere para volver a operar. La integridad de los datos, garantizando que los datos restaurados sean correctos, completos y no estén corruptos. La disponibilidad y fiabilidad del medio de respaldo, asegurando que los respaldos estén accesibles y en buen estado. Procedimientos documentados y probados, que garanticen un proceso claro, repetible y validado regularmente. Una estrategia de respaldo solo es efectiva si la recuperación cumple los objetivos operativos establecidos. Un respaldo que nunca se prueba constituye un riesgo operativo significativo y no puede considerarse una medida de protección fiable. Replicación es el proceso de copiar, sincronizar y mantener datos actualizados entre dos o más ubicaciones. La replicación desempeña un papel fundamental en la resiliencia y la recuperación dentro de la arquitectura de seguridad porque garantiza que exista una copia operativa y actualizada de la información crítica, incluso si el entorno primario experimenta fallos, degradación o interrupciones. Esta capacidad sostiene la alta disponibilidad, minimiza el tiempo de inactividad y refuerza la capacidad de la organización para mantener la continuidad durante incidentes. La replicación puede operar en distintos modos según los requisitos de rendimiento, distancia y recuperación. Replicación síncrona, donde ambas ubicaciones mantienen datos idénticos en tiempo real. Proporciona un RPO igual a 0, pero requiere baja latencia y enlaces de red de alta velocidad. Replicación asíncrona, que introduce un pequeño retraso en la transferencia de datos. Reduce el impacto en el sistema primario y es adecuada para entornos distribuidos, de larga distancia o multicloud. La replicación se utiliza ampliamente para soportar alta disponibilidad, continuidad operativa, arquitecturas multicloud y centros de datos redundantes. Sin embargo, la replicación no protege contra corrupción, eliminación accidental, propagación de ransomware o fallos sistémicos. Por ello complementa, pero nunca reemplaza una estrategia de respaldo integral. Journaling puede traducirse como registro por diario. En informática, el journaling es un mecanismo que mantiene un diario secuencial de operaciones para preservar la continuidad del sistema ante fallos. Así, journaling es un sistema de registro que documenta las modificaciones realizadas sobre archivos, volúmenes o sistemas,
permitiendo recuperar un estado consistente después de interrupciones inesperadas. Además, desempeña un papel fundamental en la resiliencia y la recuperación dentro de la arquitectura de seguridad, ya que proporciona una fuente confiable de eventos que facilita la reconstrucción del sistema, reduce la pérdida de datos y mejora la capacidad de respuesta ante incidentes. En este contexto, el journaling también protege las estructuras críticas del sistema de archivos frente a corrupción y puede operar registrando únicamente metadatos o tanto metadatos como datos, dependiendo del nivel de protección requerido. En resumen, los conceptos clave relacionados con respaldos para la resiliencia y la recuperación en arquitectura de seguridad incluyen on-site, off-site, combinar velocidad y resiliencia ante desastres al tener backups en diferentes lugares. Frecuencia, determina la pérdida potencial de datos según el RPO. Encriptación, protege la confidencialidad del respaldo. Snapshots, permite restauraciones rápidas en un punto en el tiempo. Recuperación, valida la capacidad real de restaurar sistemas. Replicación, mantiene copias actualizadas para alta disponibilidad. Journaling, registra cambios detallados para una restauración precisa.